Vamos a empezar con MAFE. Sí. Que MAFE tiene inicialmente la historia de este choque político de lo que está ocurriendo con los computadores de Iván Cepeda. Es real que Cepeda aparece en esos computadores de Raúl Reyes. Y obviamente en esta época electoral, pues todo sale a relucir, Juan Diego. Todos los periodistas sacamos una cosa, publicamos la otra, las conversaciones del pasado, lo bueno, lo malo. Pero ¿qué es lo nuevo, Laura? Pues Vanessa, mire, le quiero hablar de la Operación Fénix, una operación que fue muy importante en el año 2008, un bombardeo en la frontera entre Colombia y Ecuador. Ese bombardeo en el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2008 tuvo una baja muy importante que fue Raúl Reyes. En las imágenes de YouTube estamos viendo cómo fue el bombardeo en ese momento. Y resulta que este señor, que fue negociador en el Caguán, en el gobierno de Pastrana, uno de los máximos exponentes de las FARC, se le incautan unos computadores, sus gafas y otros elementos personales. Elementos que quedan para ese momento en manos de la Interpol. Ellos, pues por supuesto, hacen un reporte forense de todo lo que hay en estos archivos del computador, y entre esos se encuentran unos correos electrónicos entre alias Indira y Raúl Reyes. Indira en ese momento, eso fue el 18 de febrero, 15 días antes del bombardeo, que fue el 1 de marzo, Indira le está diciendo a Raúl Reyes que Iván Cepeda está pidiendo ayuda para las marchas del 6 de marzo. Pues bien, aquí en Caracol Radio pues nos pusimos a hacer la tarea y conocimos el informe de la Interpol, ese informe que sale con cosas muy importantes después del bombardeo y después del informe forense. Dicen dos cosas que las estamos viendo en este momento en nuestro canal de YouTube para que se conecten. Uno, no fueron modificados los archivos al momento de la incautación, es decir, al momento de ese primer informe forense, que era la primera imagen que veíamos ahorita, donde reportan los correos y demás. Dicen que no fueron modificados, que no hay forma de que hayan sido modificados. Y después, en la siguiente imagen, que es la que estamos viendo en este momento, dicen que la Interpol pedía que en el futuro, es decir, lo que está pasando hoy, cualquier persona, cualquier país que fuera a hablar de nuevo de este informe, pues que por favor pues estudiara el contenido real, porque sí pudo haber sido modificado el contenido, pero posterior a ese informe forense. 12:25, Mafe, pues precisamente hoy el candidato Iván Cepeda, que es el que puntea en las encuestas, ha salido a responder a estas gravísimas acusaciones. ¿Qué ha dicho, Laura? Juan Diego, pues rueda de prensa a la que asistimos y por supuesto le preguntamos al candidato Iván Cepeda. Lo que dice es que ya le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos que se pronuncie sobre estos hechos y estudie toda la polémica, porque lo que asegura es que esto es una persecución política adelantada por el Centro Democrático. Precisamente escuchemos lo que dijo en esa rueda de prensa. Una intensa campaña de carácter propagandístico y publicitario desatada desde la orilla de la extrema derecha, concretamente desde los sectores del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe, que ha buscado presentarme ante la opinión pública como, y aquí cito la expresión que se ha utilizado de manera insistente, heredero de las FARC, entre comillas. Esa publicación la hizo de manera muy exhaustiva La Silla Vacía, ¿no? Así es, una investigación digamos, extensa. para que entendamos que aquí no hay un contenido político publicado por un político. Él lo que dice es que lo ha promovido, en especial pues desde la bancada del Centro Democrático, el expresidente Uribe, y por eso es que se refiere a ellos directamente. De hecho, precisamente, Vanessa, también el candidato anunció que ya presentó varias denuncias ante la Fiscalía precisamente en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe por estos señalamientos que se han hecho, y también se refirió incluso al magistrado Álvaro Hernán Prada sobre las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral, que lo dejaron por fuera de la contienda para el próximo 8 de marzo de las consultas, y pues también los denunció, en este caso anunció por prevaricato. 12:27, Laura, gracias. Bueno, hoy esto está candente. Candente porque además tenemos dos candidatos que obviamente tienen mucho para contar y para informar. Frente a frente, un empresario uribista que dice que el salario mínimo es populismo. Don Mario Hernández. Don Mario Hernández. ¿Es populismo? En parte sí, pero me gusta el salario mínimo. Bueno. En parte es populismo porque están buscando votos en la parte de abajo. Pero yo creo que hay que pagarle más a la gente siempre y cuando no suban los productos. Y un líder sindical, petrista, ahora roicista,
Eso tendrá que explicárnoslo, yo no lo logro. Cepeda, Roy, sí, eso. Allá adentro hay un mare magnum grande, ¿no? Fabio Arias, presidente además de la CUT, sindicalista. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señor Alvira. Óigame, ¿populismo o no el salario mínimo? Una medida de justicia social y de dignificación de los trabajadores colombianos. Pero hay quienes dicen que eso puede impactar negativamente en la productividad, que puede generar despidos. Y lo dicen, no lo estoy mirando de reojo, ¿no? Por si acaso. Sí. Cantaleta neoliberal, que ha sido, ahí sí como se dice, 1000 veces refutada por los mismos datos. Dato mata relato, Juan Diego. Y ese es el punto central de la discusión siempre sobre el ingreso de los trabajadores. Al fin y al cabo, el ingreso de los trabajadores depende exactamente del proceso productivo donde se genera riqueza. Y toda la discusión que tenemos con el capital y con el capitalismo en general es quién se lleva la mejor pedazo de esa torta. Porque siempre hay generación de riqueza. O el empresario o nosotros los trabajadores. Hasta ahora hemos sido la parte marginal. De tal manera que lo que hace Gustavo Petro es tratar de que esa marginalidad de pronto podamos salir de ella, ¿sí? Recuerde usted que Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. Sí. Entonces hay sociedades donde los trabajadores tienen más de lo que tenemos nosotros acá. Bueno, pues aquí estamos en YouTube, pueden seguir este debate. Como usted, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que es uno de los sindicatos más grandes de Colombia, que apoyó al presidente Petro, que le puso además mucha logística, mucho dinero, ¿está apoyando a Roy Barreras y no a Cepeda? Bueno, tenemos una discusión ahí al respecto. Antes de que el Consejo Nacional Electoral tomara la decisión de separar a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del Frente por la Vida, pues todos queríamos la unidad. Yo todavía la quiero. Es decir, yo creo que al final necesariamente se tendrán que unir. Pero es que ahí le tengo que hacer la pregunta inevitable. Cepeda y Roy. Ahí le tengo que hacer la pregunta inevitable, pero déjeme. Cepeda y Roy se tienen que unificar y si no perdemos, nos gana el Centro Democrático. Claro. No, es que ya viene la pregunta que va a la yugular. Pero antes, don Mario, óigame, usted como empresario, como uribista, ¿cree que este gobierno ha hecho algo bien? Dígame algo bueno que ha hecho Petro. El salario. Sí, el salario lo pagamos todos porque sube el producto, eso lo paga el producto, eso no lo pagamos. Y nosotros trabajamos para podernos lo ganar. Lo importante es que le alcance a la gente. Que haya hecho algo bien, pues no he visto, porque la educación, la salud, si la vivienda, cómo está, cómo va a quedar el país endeudado, los préstamos en dólares, todo eso. Hay más trabajo, menos informalidad. Óigame, ¿y por qué un empresario tan exitoso como usted decide lanzarse a las turbulentas aguas de la política? Lo que usted dice. ¿A usted también me está invitando? Nunca he querido aceptar, me han ofrecido la vicepresidencia, absolutamente todo. Pero yo creo que es un momento, es un mensaje a los empresarios y a la gente que tenemos que participar en política. Participar en política no es buscar puestos, no es hacer negocios con el Estado. Participar en política es votar por los mejores, a ver si logramos construir un mejor país para todos. Hay 100 partidos, absurdo. Eso no puede ser. Entonces tenemos que pensar en la gente. La gente cómo vive mejor, cómo tiene salud, cómo tiene educación, cómo tiene todo. En nuestra empresa, nuestra gente de más de 3 años tiene vivienda, tiene mercados, tiene los libros para los niños fuera del sueldo. Somos una familia. Uno nace en peloto y se va en peloto. Entonces ayudemos a construir un mejor mundo. Óigame, a que sea menos desigual. Don Fabio, la verdad, con la mano en el corazón, porque es que ya usted está en el terreno de la política y yo no sé ahí cómo será la cosa, pero... Pues lo mismo que en el sindicalismo, no me preocupe. No lo sé. Sí, no claro, lo sé, seguro. No lo sé. En el sindicalismo defiendo los intereses de los trabajadores y en la política también. Bueno, pero aquí le toca defender los intereses de uno de sus candidatos. O Roy Barreras o de Cepeda. ¿Va a votar la consulta? Sí, voy a votar la consulta, por supuesto que sí. O sea, ¿va a votar por Roy? Pues sí, por Roy, claro. Es una decisión que tengo y luego no quiero ningún problema. En primera vuelta están los dos. Ahí se fue por Roy. Ahí es donde digo yo, el 9 de marzo se deben sentar tanto Cepeda como Roy, que creo que Roy es el que va a ganar la consulta del Frente por la Vida, y se deberán poner de acuerdo. Yo por lo menos le reclamaré a ambos
es esa necesidad política que tenemos el progresismo de ir a la primera vuelta de manera unificada. Y si no, nos pueden desbancar nuevamente los del Centro Democrático. Óigame, pero y ese peligro nos tiene que obligar a unificarnos.